Muy bien, muchachos, buenos días a todos, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a revisar el día de hoy un último ejercicio acerca de estática, una forma alternativa de resolver los problemas que ya ustedes resolvieron y entregaron el día de ayer, en su gran mayoría. Y felicidades a todos porque pues, hubo un buen nivel de entrega en tiempo. Y vamos a ver un método alternativo para resolver estos problemas que podemos aplicar en ciertos casos y pues ya el que más dominen pues, será el que utilicen para resolver problemas de este tipo. Muchachos, antes de pasar a eso, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, algo quiera compartir con el grupo? No, profe. Gracias, Perla. Bien, si no hay más comentarios, entonces voy a compartir mi presentación y vamos a revisar este tema. Les recuerdo que la próxima semana, el día jueves, que es nuestra clase de 2 horas, estaríamos haciendo nuestra segunda evaluación parcial. Únicamente nos hace falta ver un tema que vamos a empezar a ver mañana y las próximas 4 horas que tenemos antes del examen. Y hasta ahí llegaría nuestra primera evaluación parcial. Pero nuestra segunda evaluación parcial. Entonces, bueno, ahí está, sería de este jueves en 8. Se los voy a publicar de cualquier modo en ClassDojo para que les avise, pero así estaríamos hablando del día 19, 20, 21, del día 28 de octubre, haríamos nuestra segunda evaluación parcial. Muchachos, la semana pasada, vamos a retomar lo que hicimos la semana pasada. Revisamos el equilibrio del cuerpo rígido. Vimos una serie de problemas en relación a este tema. Básicamente cuando hay cuerpos suspendidos y estáticos en una cierta posición, a través de dos elementos, dos cuerdas que llamamos, que están tensas y que a las fuerzas que aplican esas cuerdas les llamamos tensiones. Y entonces veíamos, por ejemplo, este caso en el cual teníamos unas cuerdas que aplicaban una cierta fuerza y veíamos que el proceso para resolver estos problemas pues era determinar precisamente, más bien el objetivo para estos problemas es determinar el valor de estas tensiones, de estas fuerzas que aplican las cuerdas o los hilos estos que lo sostienen a este cuerpo. Y para eso lo que hacíamos, muchachos, pues es identificar primeramente las fuerzas que están siendo aplicadas y la dirección de las mismas. Entonces, si tenemos dos cuerdas de las que está colgado este vehículo, pues observamos que tenemos dos tensiones, dos fuerzas que aplican esas cuerdas, que se ponen tensas, por eso le llamamos tensiones. Y él está también aplicando ahí el peso del cuerpo, en este caso del vehículo. Para resolver, una vez que hemos identificado nuestras tensiones y nuestro peso, las tres fuerzas aplicadas sobre este cuerpo, este vehículo, hacemos un esquema simplificado y después pasamos a trazar nuestras fuerzas en un sistema de referencia y de esa manera trazamos ahí nuestras fuerzas y trazamos sus componentes, identificamos sus componentes rectangulares de esas fuerzas, algo que es imprescindible para poder resolver con este método. Y desde luego representamos sus ángulos con respecto al eje X principalmente, que son los que nos van a servir para calcular sus componentes. Una vez que tenemos eso, muchachos, aplicamos nuestra primera condición de equilibrio, que me dice que la suma de fuerzas que está aplicado a este cuerpo es igual a 0. Y eso me dice que pues este cuerpo va a estar en reposo, va a estar estático. Dividimos esa condición en dos partes. Por una parte, la suma de fuerzas que se aplican en X debe ser igual a 0. Por otra parte, la suma de fuerzas que se aplican en Y debe ser igual a 0.
y entonces identificamos de nuestro diagrama de cuerpo libre cada una de estas fuerzas. Algunas de ellas son componentes de otras fuerzas y algunas de ellas pues, son directamente la fuerza. Y en base a eso, bueno, calculamos las componentes de cada una de las fuerzas con su ángulo correspondiente. Les asignamos el signo que les corresponda o el que corresponda de acuerdo al ángulo que tengan. Aquí es algo importante, muchachos, a lo mejor por ahí hubo una parte de confusión de parte mía, porque hicimos para el primer ejercicio calculamos el ángulo completo del vector. Y cuando calculamos el ángulo completo del vector, lo que tenemos que hacer es sumar todos los términos. Y cuando sacamos la función del ángulo, ese nos va a dar el signo. Entonces, a lo mejor ahí es un poco confuso. La otra posibilidad, muchachos, es que siempre saquemos el ángulo con respecto al eje X, ya sea positivo o negativo, es decir, que pudiéramos aquí en este diagrama, en vez de mostrar el ángulo completo de la tensión 1, tomáramos en cuenta solamente este ángulo, porque muchos problemas nos van a dar en manera automática este ángulo. Y entonces podemos utilizar este ángulo sin problema, pero nosotros le daremos el signo a la componente de acuerdo a la dirección que tenga. Si es, por ejemplo, hacia la izquierda en el eje X, le daremos el signo negativo. Si es a la derecha en el eje X, será positivo. Si fuera hacia abajo en el eje Y, sería negativo. Y si fuera hacia arriba en el eje Y, sería positivo. Nada más, esa es la convención. Bueno, después de que hicimos eso, muchachos, despejamos una de las variables bueno, llegamos a una ecuación en donde ya no podíamos avanzar. Entonces despejamos una de las variables en esta ecuación y procedimos a hacer lo mismo para el eje Y, aplicar la sumatoria de fuerzas en Y, que es la primera condición de equilibrio. Finalmente determinamos un valor para esta tensión aplicándola en la segunda parte de esta primera condición de equilibrio. Y bueno, ya pudimos sustituir en la primera ecuación para llegar al valor de la tensión 1. En este caso es un problema que me da como resultado la aplicación de la primera condición de equilibrio en Y, me da ya un valor, solamente tengo que sustituir. Pero veíamos también un segundo problema, muchachos, en el cual no teníamos, bueno, pues seguimos el mismo proceso, determinamos la dirección de la tensión, de la reacción, hicimos nuestro esquema aislando el cuerpo, hicimos nuestro diagrama de cuerpo libre, representando estas fuerzas sobre el eje, sobre el plano cartesiano, aplicamos nuestra primera condición de equilibrio en las dos direcciones, en X y Y, y llegamos a establecer dos ecuaciones. Ninguna de las dos nos dio un valor de entrada, o sea, nos permitió calcular uno de los valores. Entonces establecimos dos ecuaciones que tuvimos que resolver de alguna manera, y la forma más simple de resolver estas ecuaciones, dado que uno de los términos siempre está igualado a 0, es despejar en esa ecuación una de las variables, en este caso despejamos R. Una vez que la despejamos, sustituimos este valor en la segunda ecuación, y de esa manera pudimos encontrar el valor, por ejemplo, de esta tensión. Y una vez que tenemos el valor de esta tensión, pues ya lo sustituimos nuevamente en la primera ecuación y obtenemos el segundo valor de esta tensión. Entonces, en general, ese es el proceso para resolver este tipo de problemas de tensiones, y que ustedes, desde luego, aplicaron en la resolución de sus ejercicios. Muchachos, hasta aquí el resumen de lo que vimos en la sesión pasada y que ustedes muy seguramente aplicaron en sus ejercicios. Antes de continuar, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? Yo tengo una, profesor. Adelante, ¿cuál es? Cuando se saca lo de los ángulos que te da uno, los dos deben de sumar 90 grados. Están, por decir, del cuadrante de X positivo.
Cuando se saca como algo que como esto que tenemos aquí o cuál, a ver. Ajá, que te da uno, por decir el de 50, Ajá. entonces del otro, con el otro tiene que sumar los 90 grados. Es que depende la situación, depende cuál sea el ángulo que te dé. Vamos a tratar de reproducirlo aquí. No sé, si el problema me dice, tengo así dos tensiones aquí. Puede ser que el problema me dé como dato, por ejemplo, este ángulo de aquí con respecto a la horizontal. A lo mejor me da este. No sé, de cualquier valor. Vamos a decir que de 40 grados. Y entonces el que yo necesito para hacer el cálculo es siempre el que es con respecto al eje X. Voy a dibujarlo aquí. Este es el eje X. El que yo necesito siempre es este con respecto al eje X. Y entonces, si el caso es este, debo de ver que aquí este ángulo es un ángulo que se forma entre dos paralelas. Esta línea con que tiene de referencia este ángulo es paralela a esta línea que tiene de referencia este ángulo. Y esta línea verde corta las dos. Y entonces ahí aplicamos una propiedad que ya vimos, que decíamos que este ángulo y este ángulo son alternos internos, y entonces este y este son iguales. Ese es un caso. Pero si lo que me dicen es otro caso, voy a tratar de dibujarlo aquí. Lo que me dan es el ángulo con respecto a, nuevamente tengo los mismos, pero lo que me dan es el ángulo con respecto a la vertical, es decir, con respecto a esta línea, lo que tengo es este ángulo, y por ejemplo me dicen que este vale 40. Entonces yo debo de ver que con respecto a la horizontal, que sería esta, yo necesito este. Y entonces ahí es donde debo de ver que este azul y este rojo que acabo de trazar, pues forman este ángulo de 90 grados. Entonces ahí sí forma 90, pero en este caso de arriba, pues utiliza otra propiedad de los ángulos o de la geometría, que es los ángulos entre paralelas. No sé si me explico, Brittany. Ok, gracias. ¿Sí? Si lo vemos del otro lado es exactamente igual. Nada más son esos dos casos. Cuando me dan como referencia un ángulo con respecto a la horizontal y cuando me dan como referencia un ángulo con respecto a la vertical. Cuando es con respecto a la vertical, pues sí, el ángulo con respecto al eje X será el complemento a 90. Cuando es con respecto a la horizontal, el ángulo que me dan es exactamente igual al que yo necesito, porque las dos, el eje X también es horizontal. ¿Vale? ¿Sí aclaramos un poquito eso, Brittany? Coméntame. Sí, profesor, gracias. Ok, gracias. Muchachos, ¿alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, tengo una duda. Adelante, Dana. No sé si me podría explicar por qué en este ejercicio del círculo, en las fuerzas, en la suma de las fuerzas del eje Y, tenemos que sumar todos los componentes que se encuentran en ella, o sea, los tres, y en el otro ejercicio nada más sumamos dos. En el caso de Y, en el anterior dice sumamos dos, ¿en cuál? ¿En este? Ajá, ahí solo sumamos la de que sería T2 y la del peso, pero pues también tenemos en el eje Y la de T1Y, Ujú. no sé por qué. Porque, seguramente porque me equivoqué. Hasta ahorita que me estás diciendo, estoy viendo que efectivamente, con razón se resolvió este problema así tan fácil. No, está mal resuelto. Debimos de haber tomado los dos. Aquí también debe estar la componente T1Y. T1Y, que es esta que está aquí en negro. Sí, está mal esta solución, muchachos, sí.
T1Y y T2Y son positivas, entonces tendría que haberlas sumado. Y aquí me faltó entonces T1Y, T1Y sería T1 por el seno de, en este caso, dijimos que era 143, aquí en este lado me debió de haber dado, bueno, igual. T1 por el seno de 143, que es el ángulo que conocí de esa. 143.06. Más esta T2. Entonces sí hace falta ¿cómo se llama? Este término. Aquí hay algo mal en este resultado, de hecho. Bien, muchachos, voy a rehacerlo y se los voy a compartir porque sí está mal. Buena observación, Dana. Efectivamente, aquí me faltó a la hora que establecimos la ecuación, no tomé en cuenta el término T1Y que sí debía de estar, por eso de alguna manera se resolvió fácil esto. Debimos de haber llegado igual que en el caso siguiente, a dos ecuaciones como esta y hacer el mismo proceso. Bien, entonces sí, denme oportunidad de corregirlo y se los publico. Lo platicamos en la siguiente sesión. Denme oportunidad de revisar el siguiente método para ver si pues a alguien le es más fácil hacerlo de esta forma. Esta es la forma más general. De hecho, esta forma la van a utilizar más adelante cuando estén en Física 2 para resolver los problemas de estática. Esta es la forma más general porque la siguiente forma que vamos a ver de resolver este problema solamente aplica para estos casos de estática cuando la suma de fuerzas es igual a 0. Y entonces, vamos a hacer este mismo ejercicio, pero con otro método, muchachos. Si recordamos nuestra primera ecuación, perdón, ya no te pregunté, Dana, ¿sí aclaramos con eso? Sí, profe, es que ayer que estaba haciendo la tarea como que sí me confundí un poco, por eso Sí, les sí, sí, pregunto. está mal hecho, perdón. Se me fueron ahí se me fueron las cabras y ustedes no me dijeron que me equivoqué. Hasta ahorita que me dices, está bien, lo acepto, pero lo corregimos y lo vemos. Efectivamente, hay que tomar en cuenta todas las componentes. Pero el día de hoy, muchachos, vamos a ver un caso, este mismo caso que resolvimos de la otra manera en la clase anterior, por medio de encontrar dos ecuaciones, en una de ellas despejar el valor de una de las variables y sustituir en la segunda. Vamos a ver el día de hoy un método alternativo para resolver esto. Muchachos, ¿alguien se acuerda de esa propiedad de los vectores que forman una figura cerrada? Por ejemplo, si yo tuviera así un vector aquí y después tuviera un vector, por ejemplo, en esta otra dirección, y finalmente tuviera un tercer vector, por ejemplo, Las componentes rectangulares. en esta dirección, ¿cuál sería la resultante de estos tres vectores? ¿Alguien tiene una idea? El método del triángulo analítico. Sí, podríamos usar rectangulares o podríamos usar el método del triángulo analítico, pero aquí es una pregunta, digamos, vamos a hacer esta suposición, muchachos. Vamos a suponer que este vector verde me dice un primer desplazamiento que tuve de cierta cantidad de metros en esta dirección y después hice un segundo desplazamiento con este vector azul de cierta cantidad de metros en esta dirección y finalmente hice un tercer desplazamiento de otra cierta cantidad de metros en esta dirección del vector rojo. Y al final volví a llegar al mismo punto de donde partí. La pregunta es, ¿cuál es el desplazamiento resultante? ¿Cuánto me desplacé si volví a llegar al punto donde partí? ¿Cuánto me desplacé ahí? Si el desplazamiento es una cantidad de metros en cierta dirección, ¿cuánto
me desplacé si estoy en el mismo punto donde empecé? Nada. ¿Mandé? Sin miedo, muchachos, díganme qué me dijiste, Mari. Yo dije que nada, pero no creo que no. Es correcto, Mari, eso es correcto, no me desplacé nada, porque el desplazamiento es un movimiento en una cierta dirección, y entonces al final, aunque yo hice todos estos movimientos, me desplacé todo esto, al final regresé al mismo punto, entonces el desplazamiento resultante de estos tres es 0. No sé, muchachos, hagan de cuenta que fueron al súper a comprar la despensa de la semana, y van y entran, se colocan en la entrada de la tienda, y luego van hacia los electrónicos a ver qué hay de nuevo, y luego van hacia perfumería a comprarse un desodorante, y luego van hacia los cereales, y luego van hacia salchichonería, y finalmente salen y están en el mismo punto donde entraron, a la entrada de la tienda. ¿Qué tanto se desplazaron, muchachos, si iniciaron a la entrada de la tienda y terminaron a la entrada de la tienda? Pues nada, ¿no? Porque finalmente regresaron al mismo punto, y el desplazamiento resultante resulta 0, o sea, bueno, esta es una propiedad, muchachos, que me dice que cuando una serie de vectores forman una figura cerrada, la resultante vale 0. Vamos a aprovechar esa propiedad para resolver este problema de la siguiente manera, muchachos. Esto ya lo hicimos en la otra manera. Dígame cuáles son las fuerzas que están presentes aquí en esta esferita que está colgando de 1960 newtons. ¿Cuáles son las fuerzas que están ahí presentes? ¿Su peso? El peso, sí, ese está verticalmente hacia La abajo. tensión. Tensión 1. La tensión de la cuerda, aquí está el peso, muy bien. La tensión de la cuerda, que sería esta café, ¿hacia dónde iría? ¿Hacia arriba a la izquierda, hacia abajo a la derecha? Hacia arriba a la izquierda. Muy bien, gracias, hacia arriba a la izquierda, y como es una cuerda que se pone tensa, digamos que esta es la tensión. Y luego veíamos que esto verde es un elemento rígido, podría ser una viga, una tabla, un polín, algo que sostiene la cuerda en esa dirección, y como reacciona contra la pared, por la fuerza que le aplica la fuerza, a esta fuerza del polín, de este puntal que se llama en este problema le decimos la reacción. ¿Hacia dónde apunta la reacción de este polín, de esta viga? ¿Hacia abajo a la izquierda? Lo hicimos en el ejercicio anterior. Si apuntara hacia abajo a la izquierda, prácticamente se movería contra la pared y podría ¿Sería traspasar hacia la pared. arriba? Entonces tiene que mantener esta cuerda en esta posición. ¿Hacia dónde? Sería arriba a la derecha. ¿Arriba? Arriba a la derecha, ¿no? Eso fue lo que vimos desde la clase pasada, si se acuerdan. Este puntal tiene que empujar, digamos, la cuerda en esta dirección, porque de otra manera, pues se movería junto con la cuerda, y la cuerda quedaría prácticamente vertical, pegada a la pared. Entonces, tiene que aplicar la fuerza al contrario de la cuerda, de la que le está aplicando la cuerda, para allá. Entonces, esta era la reacción. Y entonces ya tenemos ahí nuestras tres fuerzas. En el método anterior, pues lo que hacíamos era trazar nuestro diagrama de cuerpo libre. De hecho, aquí lo podemos hacer sin problema. Si hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, hacemos primero un esquema más simple de este problema. Ponemos, por ejemplo, aquí algo que represente el cuerpo, pues podría ser un mismo circulito. Y ahí vamos a representar las fuerzas que están aplicadas en este cuerpo. Tenemos, por un lado, el peso. Aquí está verticalmente hacia abajo. El peso. Por otro lado tenemos, voy a ponerle color diferente para distinguirlos. Tenemos la tensión de la cuerda, que estaría por aquí. La tensión. Y tenemos la reacción del puntal, que estaría más o menos en esta dirección. La reacción.
Entonces, ahí están. Y los datos que yo conozco es que en el caso de la tensión, conozco un ángulo con respecto a la vertical, que es este. Y aquí hay 45 grados. Esto es lo que yo conozco. Y en el caso de la reacción, yo sé que hay un ángulo también con respecto a la vertical, que es este de 50 grados. Y bueno, si colocamos esto en un plano cartesiano y complementamos nuestro diagrama de cuerpo libre de esta manera, trazamos nuestro plano cartesiano, trazamos nuestra tensión y nuestra reacción y nuestro peso del objeto en él. Vamos a poder ubicar exactamente esos ángulos. Aquí está su peso, verticalmente hacia abajo. Estaría la reacción del puntal o de esa viga que está ahí sosteniendo la cuerda. Esta sería la reacción. Y la tensión de la cuerda estaría en el otro extremo. Estaría en esta dirección, más o menos así. Bueno, nuevamente de los ángulos que yo conozco, voy a marcarlos aquí. Conozco que este con respecto a la vertical, no, este color no. Esta tensión con respecto a la vertical tiene un ángulo de 45 grados. Eso es lo que me da la imagen. Y esta reacción con respecto a la vertical, que también sería este eje Y, tiene 50 grados. Igual que antes, muchachos, me interesa cuáles son los ángulos con respecto a al eje X con respecto a la horizontal, para poder trazar esto. ¿Cuánto valdría este, por ejemplo, muchachos? 45. 45. Muy bien, gracias. Porque formaría parte de este triángulo rectángulo que se formaría ahí. Y bueno, acá tendría 90 grados. Me quedaría 90 y ya tengo 45 acá, pues con 45 los que tengo aquí. Y acá ¿cuánto valdría este de la reacción? 40. 30. A ver, tiene que sumar 90, 40. 40, ¿no? 40 más 50 sería 90, que sería este ángulo entre el eje X y el eje Y, el ángulo recto. Ya está. Entonces, así como están, muchachos, lo que tengo que hacer en este método, recordando que me dice la primera condición de equilibrio, esta es la tensión, dice la primera condición de equilibrio, que la suma de fuerzas debe de ser igual a 0. Y entonces, como yo sé que la resultante de un sistema o de una serie de vectores que forman una figura cerrada, una figura cerrada, sea un triángulo, cualquier otra figura cerrada, la suma de esos vectores, la resultante de la suma de vectores es 0. Entonces lo que voy a hacer ahora es, con estos tres vectores, tratar de formar una figura cerrada. Por ejemplo, voy a trazar la reacción primero, con su dirección aproximada de 40 grados. Bueno, es una recta. Aquí está mi reacción R. Y luego, para formar una figura cerrada, pondré, como son tres vectores, la tensión, la reacción y el peso, lo que puedo formar es un triángulo. Y entonces esta tensión, pues la trazo con su ángulo. Aquí tiene 40 grados. Y luego, mi segundo vector, que es la reacción. Perdón, esta es la reacción. Mi segundo vector, que es la tensión, lo voy a trazar con su misma dirección. Igual. Ángulo aproximado. Y esta va a ser la reacción. Y de esta vamos a saber que aquí tiene... Profe, ¿esa no sería la tensión? Sí, perdón. Aquí tiene 45 grados. Gracias por
observación, 45 grados. Entonces son los ángulos que yo conozco porque ya los hicimos ahí en el... Esta sería la tensión. Y finalmente, como todo esto suma 0, yo podría cerrar mi figura trazando un tercer vector que es el peso. Aquí, a cerrar con este. Y aquí tendría el peso. Entonces, ya hice, con esto formé un triángulo. Y este es un ángulo oblicuo-ángulo. No es un triángulo rectángulo, sino es un ángulo oblicuo que yo puedo resolver aplicando, si se acuerdan, ¿qué usábamos para resolver un triángulo de este tipo? ¿Qué herramientas usábamos cuando hicimos, por ejemplo, el método del triángulo? ¿Qué usábamos? ¿Se acuerdan? Muchachos, ¿alguien se acuerda que usábamos? El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras lo usamos cuando es un triángulo rectángulo. En este caso, este es un triángulo diferente porque no tenemos ningún ángulo recto. Era otra herramienta, acuérdense. Eran de hecho 2 herramientas para resolver con el método del triángulo. Era lo de ley de senos. Ley de senos y cosenos. Utilizábamos esa ley de senos y cosenos para resolver esto. Y en este caso, muchachos, ¿se acuerdan que había una cierta relación entre los lados y los ángulos? Voy a marcar, por ejemplo, aquí. Aquí tenemos un ángulo. Y aquí tenemos otro ángulo. Y aquí tenemos un tercer ángulo. Necesitamos, en este caso, determinar el valor de estos 3 ángulos. Muchachos, ¿podríamos determinar cuánto vale este ángulo? Por ejemplo, este ángulo que voy a marcar en rojo ahora, entre la reacción y el peso, ¿cuánto valdría este ángulo aquí? 50. 50 grados, ¿no? Aquí podríamos determinar que este vale 50 grados. Muy bien. Podríamos determinar, de hecho, creo que sí lo sabemos, cuánto vale este ángulo. Aquí arriba. 45. 45, de hecho lo tenemos como dato. 45. Incluso podríamos determinar cuánto vale este ángulo. ¿Cuánto valdría este? Podríamos hacerlo recordando que los ángulos interiores de este triángulo deben de sumar 180. ¿Cuánto valdría ese? Tenemos 50 y 45, 95 para 180. 85 grados. 85, ¿no? 45 y 50, 95. Para 180 me faltarían 5 para 100 y 80 más. 85, esa sería una manera de verlo. La otra es recordar y del esquema ver. Y si tenemos aquí 50, pues aquí también tendríamos 40 más en este pedacito del horizontal para acá. O vemos que es paralelo, este sería paralelo a este. Bueno, hay varias maneras de determinar. Ya tenemos ahí los 3 ángulos interiores de este triángulo. Y si recordamos, muchachos, la ley de senos, ¿cómo estaba enunciada? ¿Alguien se acuerda? La ley de senos me relacionaba a un lado con su ángulo opuesto. En este caso, tengo, por ejemplo, la reacción. ¿Cuál es su ángulo opuesto? ¿Cuánto vale su ángulo opuesto de la reacción? La reacción es esta verde. ¿Cuál es su ángulo opuesto? ¿Cuánto vale? 45. 45. Entonces, la reacción entre el seno de 45, de acuerdo con la ley de senos, debe de ser igual a la tensión, que es este segundo lado, que es el lado verde, entre el seno de ¿cuánto? 50. De 50. 50. Dije 45 y puse teta. ¿Sí se dan cuenta que la dislexia no me deja? Entonces, este es 45 grados.
Y entonces el siguiente me dijeron es la tensión con el seno del ángulo opuesto, son 50 grados. Ok. 50 grados. Y entonces después el peso, ¿cuál es su ángulo opuesto? 85. 85. 85 grados. Entonces es con respecto al seno de 85 grados. Entonces esto viene de la ley de senos, muchachos. Recuerden que la ley de senos me relaciona un lado con el seno del ángulo opuesto y esa relación es igual al otro lado con el seno sobre el seno del ángulo opuesto y es igual al otro lado por el seno del ángulo opuesto. Pero de esto, muchachos, yo ya conozco esto. Y entonces puedo tomar esta primera parte de esta ecuación y de ahí despejar esta T. Voy a reescribirla acá abajo. Ya se nos va a acabar la sesión. El día de mañana vamos a terminar este ejercicio, muchachos. Regálenme los que participaron el día de hoy su nombre y apellido ahí en el chat. Vamos a tomar entonces T sobre el seno de 50. Y eso va a ser igual a W sobre el seno de 85. Y de ahí vamos a poder encontrar el valor si despejamos. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Tenemos que quitar este seno de 50, lo pasamos para acá. ¿Cómo lo pasamos? Multiplicando. Entonces me va a quedar que T va a ser igual a W por el seno de 50 entre el seno de 85. Muchachos, nos vemos el día de mañana. Gracias por su asistencia. Mañana continuamos con esto. Que tengan excelente día. Igualmente, profe, bye. El seno de